Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y conocidas de todos los tiempos, la increíble batalla entre David y Goliat. Esta no es solo una leyenda antigua, es un relato poderoso sobre coraje, fe y cómo superar obstáculos que parecen insuperables. Prepárense para conocer la historia de un joven pastor que se enfrentó a un gigante con nada más que una honda y su convicción. La escena se sitúa en el valle de Elan. Dos ejércitos están frente a frente, en pie de guerra. De un lado, los israelitas, liderados por el rey Saúl. Del otro, sus eternos rivales, los filisteos. La tensión es palpable. El aire está cargado con el sonido de las armaduras y el murmullo de miles de soldados. Pero esta no era una batalla convencional. Los filisteos tenían un arma secreta, una que infundía terror en el corazón de sus enemigos. De las filas filisteas emergió una figura colosal. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. No era un hombre común, era un gigante. Las crónicas describen que medía casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre promedio, y la punta de su lanza era como una viga de tejedor. Imaginen el impacto visual de ver a semejante guerrero avanzando. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat se paraba frente al ejército de Israel y lanzaba un desafío. Su voz retumbaba por todo el valle. Gritaba: ¿por qué han salido a pelear en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Luego, se burlaba de ellos, diciendo: hoy desafío a los escuadrones de Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. La reacción del ejército israelita fue de puro pánico. El rey Saúl y todos sus hombres escuchaban las palabras del gigante y quedaban paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a aceptar el desafío. ¿Quién podría enfrentarse a un guerrero así? Parecía una misión suicida. El campeón filisteo había logrado su objetivo al desmoralizar completamente a sus oponentes sin siquiera levantar su espada. El miedo se había apoderado del campamento de Israel. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Isaí David era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos y que trajera noticias de cómo estaban. David, obediente, se levantó temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y partió hacia el campamento. Cuando David llegó, el ejército se preparaba para la batalla, lanzando el grito de guerra. Se apresuró a buscar a sus hermanos en las filas. Y, mientras hablaba con ellos, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Goliat, el gigante filisteo, apareció de nuevo, lanzando su desafío habitual, y David lo escuchó. Vio cómo los soldados israelitas retrocedían, llenos de terror. David, al ver la escena, no sintió miedo, sintió indignación. Preguntó a los hombres que estaban cerca: ¿qué se le dará al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Sus palabras estaban llenas de una confianza que contrastaba fuertemente con el miedo que lo rodeaba. Él no veía a un gigante invencible, veía a alguien que estaba desafiando a su Dios. En sus hermanos mayores, al escucharlo, se enojaron. Su hermano mayor, Eliabe, lo reprendió, acusándolo de arrogante y de haber abandonado sus responsabilidades solo para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Sus palabras llegaron a oídos de otros soldados, y, finalmente, la noticia de este joven valiente llegó hasta el rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando David se presentó ante el rey, su declaración fue audaz y directa: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, al ver a este joven pastor, probablemente sintió una mezcla de sorpresa y escepticismo. Le dijo: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl veía la realidad física: un joven sin experiencia contra un guerrero veterano y gigantesco. Pero David tenía una perspectiva diferente. Su confianza no provenía de su propia fuerza, sino de su experiencia y su fe. Le contó a Saúl cómo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, había luchado contra leones y osos que intentaban robar corderos del rebaño. Tu siervo mataba tanto al león como al oso, explicó, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. David añadió con convicción: a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Las palabras de David, llenas de una fe inquebrantable, conmovieron a Saúl. En el rey vio algo en ese joven que iba más allá de la simple valentía. Vio una confianza profunda en un poder superior. Finalmente,
Saúl accedió y le dijo, Ve, y que Jehová esté contigo. Entonces, Saúl intentó equipar a David con su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Pero David, después de ponérsela, se dio cuenta de que no podía moverse con soltura. Nunca había usado algo así. Se la quitó y dijo, no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. David decidió enfrentarse al gigante con las herramientas que conocía, las que había usado toda su vida. Tomó su cayado de pastor en la mano, fue al arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas. Las puso en su bolsa de pastor, tomó su honda en la mano, y se dirigió hacia Goliat. Imaginen la escena. Por un lado, el gigante, cubierto de bronce, armado hasta los dientes. Por el otro, un joven pastor con un palo, una bolsa y una honda. Para muchos, parecería una locura, un suicidio. Goliat, al ver a David acercarse, se sintió profundamente ofendido. Vio un joven de buen parecer, rubio, y lo despreció. Le gritó, ¿soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego, le lanzó una amenaza terrible: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat estaba seguro de su victoria. Confiaba en su tamaño, su fuerza y sus armas. Pero la respuesta de David reveló el verdadero origen de su poder. No sé, acabarda. Con voz firme, le respondió, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David estaba redefiniendo la batalla. No se trataba de un joven contra un gigante, se trataba de Dios contra quienes lo desafiaban. Y continuó, profetizando el resultado: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Con estas palabras, la confrontación final estaba a punto de comenzar. El gigante filisteo se levantó y avanzó para encontrarse con David. Pero en lugar de retroceder, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras lisas, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, un pequeño proyectil contra un objetivo masivo, pero fue guiada con una precisión divina. La piedra se incrustó en la frente de Goliat. El gigante, el campeón invencible, se tambaleó y cayó de bruces al suelo. El gigante había caído. David, sin una espada en la mano, corrió y se paró sobre el filisteo. Tomó la propia espada de Goliat, la sacó de su vaina, y con ella le cortó la cabeza, asegurando la victoria. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, el pánico que antes paralizaba a los israelitas se apoderó de ellos. Se dieron la vuelta y huyeron despavoridos. En ese momento, los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron un grito de guerra y persiguieron a los filisteos, obteniendo una victoria decisiva. La historia de David y Goliat es mucho más que un simple cuento de un desvalido que gana. Es una lección sobre donde depositamos nuestra confianza. David no ganó porque fuera el más fuerte o el mejor equipado. Ganó porque su fe en algo más grande que él mismo le dio el coraje para enfrentar un miedo que paralizaba a ejércitos enteros. Nos enseña que los gigantes en nuestras vidas, ya sean problemas, miedos o desafíos aparentemente insuperables, pueden ser vencidos cuando los enfrentamos no con nuestras propias fuerzas limitadas, sino con fe y convicción. David utilizó las herramientas que tenía, las habilidades que había perfeccionado en su vida diaria, y las puso al servicio de un propósito mayor. Nos recuerda que no necesitamos armaduras ajenas, ni ser alguien que no somos para enfrentar nuestros desafíos. Podemos usar nuestros propios talentos, nuestra experiencia y nuestra fe para hacer frente a cualquier obstáculo. Esta historia ha resonado a través de los siglos, porque todos, en algún momento, nos hemos sentido como los israelitas, paralizados por el miedo ante un Goliat. Pero la historia de David nos ofrece un faro de esperanza. Nos dice que el tamaño del gigante no es lo que importa, sino el tamaño de nuestra fe. Vamos a explorar el momento en que David, el hombre conforme al corazón de Dios, comete un pecado que cambiará su vida y su reino para siempre. Todo comienza en una época en que los reyes salían a la guerra, pero David, por alguna razón, decide quedarse en Jerusalén. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, su mirada se posó en una mujer de extraordinaria belleza que se estaba bañando. Su nombre era Betsabé. En lugar de apartar la vista y proteger su corazón, David se dejó llevar por la tentación. Preguntó por ella y sus siervos le informaron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. Urías era uno de los soldados más leales de David, un hombre valiente que estaba en ese preciso momento en el campo de batalla, luchando por su rey y por su nación. Pero esta información no detuvo a David, dominado por su deseo. Envió mensajeros para que la trajeran al palacio, y allí, en la quietud de la noche,
se acostó con ella. Poco después, la situación se complica drásticamente. Betsabé le envía un mensaje corto pero devastador a David en "estoy embarazada". Estas palabras debieron caer como una bomba en el corazón del rey. El pánico se apoderó de él en su adulterio. Un pecado grave estaba a punto de ser expuesto. Un rey, un líder, el ejemplo de Israel, había caído, y ahora las consecuencias amenazaban con destruirlo todo. En un intento desesperado por encubrir su falta, David trama un plan. Su primera idea es traer a Urías de vuelta del frente de batalla. Su lógica era simple: si Urías regresaba y pasaba la noche con su esposa, todos asumirían que el hijo que Betsabé esperaba era de Elam. El pecado de David quedaría oculto para siempre. Así que David envía una orden al comandante Joab: envíame a Urías el Eteo. Urías, obediente y leal como siempre, llega a Jerusalén. David lo recibe, le pregunta por el estado de la guerra, por la salud de Joab y de los soldados, fingiendo un interés casual. Luego, le dice a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Le ofrece un respiro de la guerra y hasta le envía un regalo de la mesa real, animándolo a ir y estar con su esposa. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Uno que revela la increíble integridad de Urías y, en contraste, la profunda caída de David. Urías no fue a su casa. En lugar de buscar su propia comodidad y placer, durmió a la entrada del palacio, junto con los siervos de su señor. Era un soldado hasta la médula, y su lealtad era inquebrantable. Cuando David se entera a la mañana siguiente, llama a Urías y le pregunta: ¿no acabas de llegar de un largo viaje? ¿Por qué no fuiste a tu casa? La respuesta de Urías es una de las declaraciones más poderosas de lealtad en toda la Biblia. Él dice: el arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿Y voy yo a entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Urías, sin saberlo, está condenando a su propio rey con sus palabras. Su sentido del deber y honor es tan grande que no puede disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros de armas sufren en el campo de batalla. Esta nobleza contrasta dolorosamente con la traición y el egoísmo de David. El plan del rey ha fracasado. La rectitud de un hombre bueno se ha interpuesto en el camino de su engaño. Ahora, la desesperación de David se intensifica. Su pecado no puede ser ocultado tan fácilmente, así que recurre a un segundo plan, aún más oscuro. Invita a Urías a comer y beber con el Loen Borochía, con la esperanza de que, con sus inhibiciones reducidas por el vino, Urías finalmente vaya a su casa y se acueste con Betsabé. Pero incluso en estado de ebriedad, la lealtad de Urías prevalece. Esa noche, nuevamente, duerme con los siervos de su señor y no baja a su casa. En este punto, David ha pasado del deseo al adulterio y del adulterio al engaño. Y ahora, al ver que su engaño no funciona, su corazón se endurece aún más y desciende a lo más bajo, y el asesinato. Ya no hay vuelta atrás. Para proteger su reputación y ocultar su pecado, David está dispuesto a sacrificar la vida de uno de sus hombres más fieles. A la mañana siguiente, David escribe una carta, una sentencia de muerte disfrazada de orden militar. Se la entrega a Joab, su comandante. ¿Y quién es el mensajero que lleva esta carta fatal? El propio Urías, sin saberlo. Urías lleva en sus manos la orden de su propia ejecución. La ironía es desgarradora. El hombre leal sirve a su rey traidor hasta el último momento. La carta de David a Joab es fría y calculadora. Dicen: poned a Urías al frente, en lo más reñido de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. La orden es explícita. No se trata de un accidente de guerra, es un asesinato premeditado, orquestado por el rey de Israel. Joab, un hombre pragmático y a menudo despiadado, obedece sin cuestionar. Durante el asedio a la ciudad de Rabá, coloca a Urías en un lugar donde sabía que estaban los soldados más valientes del enemigo. Luego, tal como David había ordenado, las tropas israelitas se retiran, dejando a Urías expuesto y vulnerable. Los hombres de la ciudad salen y luchan, y Urías el Eteo, junto con otros soldados de David, cae en combate. El plan de David se ha cumplido. Urías está muerto. El obstáculo para encubrir su pecado ha sido eliminado. Joab envía un mensajero a David para informarle del resultado de la batalla, instruyéndole cuidadosamente sobre cómo dar la noticia. Le dice que si el rey se enoja por las pérdidas, debe añadir al final: también tu siervo Urías, el Eteo, ha muerto. Cuando el mensajero llega y le cuenta a David lo sucedido, la respuesta del rey es escalofriantemente indiferente. Le dice al mensajero que le diga a Joab: no te preocupes por esto, pues la espada devora tanto a uno como a otro. Es una forma de decir: así es la guerra, una excusa vacía para justificar un asesinato a sangre fría. David cree que ha ganado, que su secreto está a salvo. Cuando Betsabé se entera de la muerte de su esposo, guarda luto por él, pero tan pronto como pasa el periodo de duelo, David la envía a buscar y la trae a su casa. Se convierte en su esposa y con el tiempo
da a luz un hijo. Desde una perspectiva externa, podría parecer una historia de amor en tiempos de guerra. Un rey que se casa con la viuda de un héroe caído. Pero la última frase de este capítulo lo cambia todo. Dice: empero, lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David puede haber engañado a todos a su alrededor, pero no puede engañar a Dios en su pecado, cometido en secreto. Ha sido visto por el juez de toda la tierra. Y aunque David piensa que ha resuelto su problema, en realidad, sus verdaderos problemas apenas están comenzando. Este acto de adulterio y asesinato desatará una cadena de consecuencias terribles que plagarán a David y a su familia por el resto de su vida. La historia de David y Betsabé es un poderoso recordatorio de cómo un momento de debilidad, una decisión equivocada, puede llevarnos por un camino de pecado cada vez más profundo. Nos enseña sobre el poder destructivo de la culpa y el engaño, y cómo un pecado a menudo conduce a otro en un intento desesperado por cubrir el primero. Pero también, y esto lo veremos en nuestro próximo video, es el preludio de una de las historias de arrepentimiento y gracia más profundas de la Biblia. Aunque David ha caído estrepitosamente, su historia no termina aquí. Dios enviará al profeta Natán para confrontarlo, y la respuesta de David a esta confrontación definirá el resto de su legado. ¿Qué podemos aprender de este trágico episodio? Nos muestra la fragilidad humana, incluso en los más grandes líderes. Nos advierte sobre el peligro de abusar del poder y de dejar que nuestros deseos nos controlen. Y nos recuerda que ninguna acción pasa desapercibida ante Dios. Hace gracias por acompañarnos en este intenso viaje a través de la vida del rey David. Esta historia es compleja y llena de lecciones para todos nosotros. Si te ha impactado este relato, no olvides darle a me gusta y compartirlo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas la continuación de esta historia, donde veremos la confrontación de Natán y el profundo arrepentimiento de David. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.